Clase. Entonces, supongamos que tengo dos recipientes idénticos. Vamos a ponerles una cierta capacidad a un cierto volumen. Vamos a decir que ambos recipientes son de 2 litros, por citar cualquier volumen, ¿no? Y los vamos a llenar uno con mercurio y uno lo llenaríamos, vamos a llenar el otro con agua. Entonces, vamos a decir que este recipiente lo lleno con mercurio y el otro recipiente lo lleno con agua, ¿verdad? Más vamos a poner el símbolo del elemento del compuesto, Hg, para que sea más claro, y H2O. Bueno, ¿pesarían lo mismo el contenido de ambos recipientes? No, de hecho eso es lo que hemos hablado desde que empezamos a ver el concepto de densidad. Eso es lo que hace diferente a un cuerpo a otro con respecto a su densidad. ¿Cuál pesaría más? Aquel cuya densidad es mayor, en este caso el mercurio. Entonces, recordando, las densidades de esas dos sustancias son, la densidad del mercurio son 13.6, bueno, tal vez recuerdan un 13.600, pero también es 13.6 kilogramos por litro. Son 13.600 kilogramos por metro cúbico. Mientras que la densidad del agua es una densidad muy sencilla. La densidad del agua es 1 kilogramo por litro. ¿Verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos los dos recipientes con esas dos sustancias. Entonces, ¿cuánto pesaría el mercurio? Más propiamente dicho, ¿cuál sería la masa del mercurio que llena el primer depósito? ¿De cuánto sería la masa? Para empezar, ¿qué significa que el mercurio tenga esta densidad? Que 1 litro de mercurio pesa 13.6 kilogramos. Entonces la pregunta sería, entonces 2 litros, ¿cuánto pesarían? Más bien, ¿cuál sería su masa? ¿Cuál sería su masa? Pues el doble, ¿no? El doble de 13.6 serían 27.2 kilogramos. Aquí tendría 27.2 kilogramos de mercurio. Bueno, si quisiera realmente el peso, tendría que multiplicar ese valor por 9.8 y expresarlo en newtons. Aunque solemos utilizar el kilogramo como peso, decimos yo peso tantos kilogramos y cuántas veces hemos escuchado que eso está mal. Y mientras que en el depósito que tiene agua, ¿cuántos kilogramos de agua tendría? Los dos tendrían 2 litros, pero no el mismo número de kilogramos. ¿Cuántos kilogramos de agua? 2 está más fácil, ¿verdad? 2 kilogramos. Que incluso, pues lo que estamos haciendo es un despegue de la fórmula de densidad. Densidad es masa sobre volumen. Y si de aquí despejamos, sin habernos dado cuenta, tal vez, lo que hicimos fue el producto de densidad por volumen. 13.6 por 2, 1 por 2, y ahí están los kilogramos que tiene cada depósito. Ahora la pregunta es, ¿cuál de las dos sustancias es más pesada? Obviamente el mercurio. Pero ¿cuántas veces sería más pesado el mercurio que el agua? Pues sería dividir la masa del mercurio entre la masa del agua. Si yo divido la masa del mercurio, que tendría la misma relación que el peso del mercurio entre el peso del agua, ¿sí? Porque ambos valores serían multiplicados por 9.8. Si divido la masa del mercurio entre la masa del agua, es decir, 27.2 kilogramos entre 2 kilogramos, ¿cuánto me da esa relación? 13.6. ¿Cómo interpretaríamos ese valor, ese 13.6? ¿Qué me indicaría? Términos sencillos, que el mercurio pesa 13.6 veces más que el mismo volumen. Estamos que establecer que estamos hablando del mismo volumen, pero de agua. Pues esa es precisamente la definición de la densidad relativa. ¿Cómo se define la densidad relativa? Bueno, la densidad relativa, como estoy indicando, es una comparación de la densidad de una sustancia con respecto a la densidad del agua. En otras palabras, lo que acabábamos de sacar, una medida de cuántas veces es más pesada una sustancia que el mismo volumen de agua. En otras palabras, la densidad relativa del mercurio es 13.6 y eso indica que el mercurio es 13.6 veces más pesado que el agua. ¿Sí? ¿Cómo podríamos sacar ese valor? ¿Tendríamos que seguir todo este proceso? No necesariamente. También esa misma relación es la misma relación que habría entre las densidades. ¿Por qué manejé un depósito de 2 litros? ¿Por qué no mejor manejar un depósito de 1 litro? Si ambos depósitos fueran de 1 litro, ¿cuántos kilogramos tendría cada depósito? El de mercurio, 13.6 kilogramos y el de agua, 1 kilogramo.
que precisamente son los valores de la densidad. Por lo tanto, la densidad relativa, que se representa con la letra griega que también utilizamos para la densidad subíndice o subíndice 0, se calcula simple y sencillamente dividiendo las densidades de una sustancia entre la densidad del agua, ¿verdad? La densidad relativa, ρ0, es igual a la densidad de una sustancia entre la densidad del agua. Y para este caso, si hubiéramos dividido desde el principio 13.6 kilogramos por litro entre 1 kilogramo por litro, ¿cuál hubiera sido el resultado? El 13.6. Entonces solo se calcula dividiendo las densidades. También cabe señalar que en algunos libros, cuando se habla de densidad relativa, no se establece que sea el agua lo que se utiliza como comparación. Algunos libros dicen, es la comparación de la densidad de una sustancia con respecto a otra sustancia, ¿verdad? A veces así también se define. Pero a veces se habla con respecto al agua. ¿Por qué con respecto al agua? Porque el agua es una sustancia muy conocida, ¿sí? Si yo les paso un recipiente lleno de agua, pues más o menos se pueden ustedes imaginar cuánto pesa. Pero si les pasara una botella, un vaso lleno de mercurio, tal vez nos sorprendería porque no estamos acostumbrados a manejar esas densidades. Además, el valor de la densidad del agua es muy sencillo de manejar. Es más fácil trabajar matemáticamente con respecto al agua que con respecto a otra sustancia, ¿verdad? Bueno, pues vamos a poner aquí dos ejemplitos ya para terminar esta definición, muy rápidos. Que vamos a ver que no hay necesidad de hacerlo. Al final vamos a concluir que no hay necesidad de calcular la densidad relativa. Ya la tenemos. Déjenme explicarles por qué. Ejemplos. Calcular la densidad relativa del inciso A, oro. Y coma, inciso B, vamos a poner benceno. ¿Qué necesitaríamos para poder calcular la densidad relativa tanto del oro como del benceno? Pues las densidades de ambas sustancias, incluso la densidad del agua. Entonces vamos a consultar en cuál es la densidad del oro y del benceno. Bueno, pues entonces ahora voy a poner las densidades de ambas sustancias en diferentes unidades. La densidad del oro es 19.300 kilogramos por metro cúbico, o bien 19.3 kilogramos por litro, y ya vimos una clase de cómo se hace la transformación de unidades de densidad, o bien 19.3 gramos sobre centímetro cúbico. Por otro lado, la densidad del benceno, que a veces se representa como un hexágono con un circulito en el centro, ¿verdad? Bueno, que ya lo vieron, yo estoy notando que lo están viendo en la clase de química. La densidad del benceno son 900 kilogramos por metro cúbico, o 0.9 kilogramos por litro, o bien 0.9 gramos por centímetro cúbico. Y finalmente la densidad del agua, que por cierto es la densidad más sencilla, serían 1000 kilogramos por metro cúbico, o bien 1 kilogramo por litro, o bien 1 gramo por centímetro cúbico. Bien, entonces, ¿cuál sería la densidad relativa del oro? Inciso A, densidad relativa del oro. Bueno, pues dividimos la densidad del agua. ¿Cuál valor? El que queramos. Nada más que coincidan las unidades, ¿no? Podríamos dividir la densidad del oro en kilogramos sobre metro cúbico entre la densidad del agua, pero en las mismas unidades, entre 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿verdad? O bien dividir la densidad, no importa cuáles utilicemos, vamos a llegar al mismo resultado, ¿sí? O bien dividir la densidad del oro en kilogramos por litro entre la densidad del agua en kilogramos por litro. Es decir, 19.3 kilogramos por litro entre 1 kilogramo por litro.
O bien, no lo tenemos que hacer 3 veces. Lo único que quiero expresar es que da el mismo resultado independientemente de las unidades de densidad que trabajemos. O 19.3 gramos sobre centímetro cúbico entre un gramo por centímetro cúbico. En cualquiera de los 3 casos, ¿cuánto me daría la densidad relativa? ¿Cuál sería la densidad relativa del oro? 19.3. ¿Qué unidades, ¿Qué unidades tendría la densidad relativa? Ninguna, muy bien, por ahí escuché. Se cancelan en cualquiera de los 3 casos, se cancelan las unidades. Fíjense que es falso eso de que en la física todo tiene unidades. Hay algunas propiedades que no tienen unidades, ya lo habíamos visto. En óptica, el índice de refracción, ¿verdad? Ahí hay otras, el coeficiente de fricción, en este caso la densidad relativa, se les llaman factores adimensionales, no tienen unidades. Y entonces, ¿cómo interpretamos ese valor? El resultado son 19.3. ¿Qué significa eso en pocas palabras? Que el oro pesa 19.3 veces más que el agua, ¿verdad? Es muy denso el oro. Inciso B, ¿cuál sería la densidad relativa del benceno? La densidad relativa del benceno sería igual a la densidad del benceno entre la densidad del agua. Déjenme ver si me puedo abreviar todo esto, ¿verdad? Y ya nada más arriba ponemos la densidad del benceno en las diferentes unidades. Podrían ser 900 kilogramos sobre metro cúbico entre 1000 kilogramos por metro cúbico, o bien 0.9 kilogramos por litro entre 1 kilogramo por litro, o bien 0.9 gramos por centímetro cúbico entre 1 gramo por centímetro cúbico. Independientemente de cuál de las unidades maneje, el resultado sería el mismo. ¿Cuál sería el mismo? 0.9. Por cierto, si la densidad relativa es menor a 1, eso indica que esa sustancia es más ligera que el agua. ¿Cómo interpretaríamos ese resultado? Que el benceno pesa, en porcentaje sería el 90%, pesa el 90% de lo que pesa el agua. Ese es el concepto de densidad relativa. Finalmente, ¿ya se dieron cuenta que la densidad relativa no se tiene que calcular ni siquiera? La verdad es que la fórmula sobra. ¿A qué es igual la densidad relativa? Si tomamos como referencia al agua, es igual a la densidad de la sustancia en kilogramos por litro o en gramos por centímetro cúbico, pero sin unidades. Nada más le quito las unidades y esa sería la densidad relativa. Así que si tenemos una tabla de densidades en kilogramos por litro, también tenemos al mismo tiempo una tabla de densidades relativas. Por ejemplo, el cobre, si no mal recuerdo, su densidad es 8.9 kilogramos por litro. Ah, pues entonces sus densidades relativas son 8.9 y el cobre pesa 8.9 veces más que el agua. Este es el concepto de densidad relativa, ¿verdad? Bueno,